Mientras en algunos países continuaban los festejos de Año Nuevo, después de celebrar la llegada del 2024, en Japón, a las 4:10 de la tarde del 1 de enero, ocurrió un gran terremoto de magnitud 7.6 con epicentro en Anamizu y una profundidad de solo 10 kilómetros. Este evento, que ahora está siendo llamado como el terremoto de la península de Noto o el gran terremoto de Año Nuevo, desencadenó una alerta de tsunami para gran parte de las costas de Japón, desde Nagasaki hasta Hokkaido. Cerca del epicentro se esperaban olas de hasta 5 metros de altura. Afortunadamente, cuando el tsunami llegó, las olas no superaron los 120 centímetros. Las alertas de tsunami también se extendieron a otros países, como a las dos Coreas, China y Rusia. En este último, se registraron tsunamis de más de 10 centímetros, que aunque puede parecer poco, es suficiente para arrastrar personas y animales, pues los tsunamis no funcionan como las olas normales. La alerta de tsunami fue retirada 18 horas después, cuando el peligro había desaparecido. Solo en Japón, 57,000 personas fueron evacuadas y unos 36,000 hogares se quedaron sin electricidad. Decenas de carreteras fueron fuertemente dañadas y solo en Wajima unos 30 edificios colapsaron, de los cuales se estima que en la mitad aún había personas dentro. Uno de estos edificios tenía 7 pisos. En la localidad de Suzu, la cual cuenta con unos 5,000 habitantes, alrededor del 90% de todas las viviendas quedaron parcial o totalmente destruidas, según el alcalde del lugar, Masuhiro Izumiya. Además, muchas viviendas más fueron afectadas por el tsunami. Una situación como esta no se veía en Japón desde 2011. 50 minutos después de que todo esto ocurriera, se reportó un incendio en Wajima a las 5 p.m., el cual no pudo ser contenido a tiempo, provocando que se extendiera a varios edificios más, pudiendo haber consumido hasta 200 viviendas. Tras todo esto, se inspeccionó las plantas nucleares en busca de anomalías. Afortunadamente, no se encontró ningún problema. Las líneas de ferrocarril de alta velocidad suspendieron servicios durante varias horas, dejando varados a más de 1,000 pasajeros. El terremoto también afectó a los trenes locales, que suspendieron sus servicios durante todo un día. Además, muchas autopistas fueron cerradas debido a los daños y también se cancelaron los vuelos en varias zonas. Hasta el momento, más de 70 personas han perdido la vida y hay unos 300 heridos más. El gran terremoto de Año Nuevo tuvo una magnitud medida entre 7.5 y 7.6 y con una magnitud de 9 en la escala de Mercalli, calificado como un terremoto violento, y causó que el suelo en la zona se desplazara a 1.3 metros del lugar. También causó más de una decena de sismos superiores a 5 grados y uno de 6.2. Este terremoto ocurrió en una falla local y pudo haber sido anunciado desde hace meses, pues el pasado 4 de mayo de 2023 ocurrió otro sismo en el mismo lugar y en la misma falla, que tuvo una magnitud de 6.2. La tragedia no terminó ahí, pues al día siguiente hubo un accidente aéreo en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, en el que un avión de pasajeros colisionó con una nave de la Guardia Costera mientras intentaba aterrizar. Los más de 300 pasajeros sobrevivieron, pero 5 miembros de la Guardia Costera perdieron la vida en el choque, los cuales habían sido desplegados para ayudar en el terremoto y que estaban por entregar suministros en las zonas afectadas. Japón no había vivido un terremoto tan fuerte desde el terremoto de Ogasawara de 2015, que tuvo una magnitud de 7.8, pero en aquella ocasión el terremoto ocurrió en el mar, mucho más alejado de las principales poblaciones, y solo 12 personas resultaron con heridas menores, por lo que este terremoto en Anamizu sigue siendo el peor que ha vivido Japón en casi 13 años. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 p.m., frente a la costa de Honshu, ocurrió uno de los mayores terremotos que se han podido medir, estremeciendo a Japón durante los 6 largos minutos que duró, desplazando la isla de Honshu 2.4 metros al este y alterando el eje de la Tierra, moviéndolo 10 centímetros. Fue tan fuerte que acortó los días en 1.8 milisegundos y creó olas de tsunami que en un principio se esperaba que alcanzaran alturas de 10 metros, siendo la peor alerta de tsunami declarada por Japón.
10メーターだね。Pero las olas fueron mucho peores a lo esperado, alcanzando alturas de hasta 40 metros y avanzando hasta 10 kilómetros tierra adentro, siendo más destructivas que el mismo terremoto. Las olas de tsunami continuaron su camino y avanzaron a través de todo el Pacífico. En Hawái también hubo alerta de tsunami y se registraron varios destrozos, así como también en California y Oregon, Estados Unidos. En Centroamérica también se detectaron variaciones en la marea de algunos centímetros. En Perú, las olas llegaron a alturas de hasta 40 centímetros y en Chile hasta los 50, en donde también afectaron a Puerto Viejo, en la región de Atacama, dañando unas 280 viviendas, de las cuales 80 fueron destruidas. En aquella ocasión, la situación fue mucho más severa, pues el movimiento alcanzó una magnitud de 9.1, que fue equivalente a 600 millones de veces la energía del arma arrojada sobre Hiroshima. Más de 15.800 personas perdieron la vida, principalmente por los tsunamis. Más de 2.500 personas desaparecieron. Hubo 6.152 heridos y 256 niños quedaron huérfanos. Después del megaterremoto, ocurrieron al menos 3 más, superiores a magnitud 6, y más de 1.200 réplicas de magnitudes menores. Este terremoto, al igual que el de 2024, fue precedido por otro de magnitud 7.2, así como varios sismos de magnitudes menores. Pero estos terremotos también pueden afectar a los volcanes, pues al día siguiente el volcán Karengatang en Indonesia hizo erupción, algo que también ocurrió después del megaterremoto de Valdivia en Chile, el mayor terremoto registrado en la historia, el cual provocó que el volcán Puyehue hiciera erupción a través de 18 cráteres volcánicos y lanzó una nube de ceniza de 8 kilómetros de altura. La situación en Japón siguió empeorando, pues después del terremoto y tsunami, falló el sistema de enfriamiento de los reactores nucleares de la planta de Fukushima, que días después produjo una explosión que liberó componentes radioactivos al ambiente, por lo que 164.000 personas fueron evacuadas y se les entregó yodo para disminuir los efectos de la radiación en el cuerpo. Este accidente nuclear fue el peor de la historia desde el accidente de Chernóbil. En total, 45.700 construcciones fueron completamente destruidas y otras 144.300 fueron dañadas. El costo económico fue equivalente al 2.5% del PIB de Japón. Aún a día de hoy, seguimos viendo los efectos de este gran terremoto que devastó extensas zonas de Japón y provocó una serie de eventos a lo largo de los días siguientes que siguieron afectando a todo el país y al mundo. Por ejemplo, el 24 de agosto de 2023, Japón empezó a liberar agua contaminada con desechos nucleares de la planta de Fukushima al mar, un proceso que durará varias décadas y que ha sido fuertemente criticado por su efecto en el medio ambiente. El terremoto de 2011 fue el mayor que se ha registrado durante el siglo XXI hasta el momento, junto con el gran terremoto de Indonesia de 2004, aunque este último se cobró la vida de alrededor de 500.000 de personas, siendo uno de los peores terremotos de los últimos 500 años.